Aquí estamos una semana más en Abogado de Guardia, la sección de nuestro programa en la que contestamos a todas tus dudas legales. El otro día hablábamos en esta sección precisamente sobre la posibilidad de reclamar a la compañía de seguros pérdidas asociadas al hecho de que se ha paralizado la actividad comercial. Pues otra queja importante, además de los comercios, es el pago de la cuota de la mensualidad del alquiler asociado al local comercial. En aquellos casos en los que no se ha podido llegar a un acuerdo, no se ha negociado la posibilidad de continuar con el pago, pero ajustarlo a las nuevas circunstancias. Por tanto, la pregunta que nos planteamos es: ¿se puede reclamar legalmente al propietario del local una rebaja en esa cuota mensual del mismo? ¿Qué ocurre con los alquileres de viviendas para particulares? Aquellos alquileres que no tienen una finalidad comercial. Pues hoy precisamente aquí en esta sección, en Abogado de Guardia, vamos a hablar sobre una cláusula que tiene nombre de aquello que llamamos latinajo y que desde luego ellos conocen muy bien porque son abogados profesionales. Se conoce como rebus sic stantibus. Bueno, pues vamos a saber qué es y cómo se puede aplicar. Es muy interesante, lo hablamos con Ignacio Castillo Castrillón, él es CEO de Castillo Castrillón Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido. Muy buenas tardes, Chimo. Y nos acompaña María Enguídanos, que es una de las abogadas del equipo de letrados de Castillo Castrillón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Bueno, ¿qué ocurre? Si de manera unilateral, yo podría de manera unilateral dejar de pagar un alquiler o parte del mismo, es decir, mira, como las circunstancias, como me va mal, pues sí, te dejo de pagar parte del alquiler, unilateralmente. Bueno, pues hombre, unilateralmente podemos hacer lo que consideremos. Lo importante es lo que legalmente, qué fuerza legal va a tener esa decisión unilateral de dejar de pagar el contrato o pagarlo de manera reducida. Desde luego los contratos están para cumplirlos, aparte del latinajo que acabas de decir, rebus sic stantibus, hay otro que se llama pacta sunt servanda, que la ley está para cumplirla. Entonces, hay un contrato, ese contrato tiene fuerza de ley entre las partes y nos tenemos que regir por ese contrato de arrendamiento. Y entre esas cláusulas, donde nosotros prestamos un consentimiento, está el pago de la renta, y ese pago de la renta hay que pagarlo íntegramente. Si nosotros unilateralmente, como consecuencia del coronavirus, dejamos de pagar íntegramente esa renta, o al menos parcialmente, pues desde luego podemos ver abocados en el caso de que no haya habido acuerdo, como has comentado tú inicialmente, nos vemos abocados a la interposición por parte del propietario de la correspondiente demanda de reclamación de las rentas, y que puede llevar aparejado desde luego la resolución del contrato por incumplimiento del arrendatario, en este caso del inquilino. Esa demanda, si prospera, tiene una sentencia que es obligación de pago de las rentas y desde luego pues puede llevar hasta el lanzamiento del contrato, el lanzamiento del inquilino del local. Incluso de que, aunque estemos en el negocio de alquiler, nos pueden lanzar del mismo, porque el propietario, también ejerciendo sus derechos, obviamente así lo determine un juez. ¿Existiría entonces, Ignacio, digamos, alguna posibilidad para modificar esa cuota del contrato de alquiler? Sí. Es decir, amparándonos precisamente, oiga, mire, tengo una evidente reducción de ingresos, vía cláusula, ¿podríamos modificar el contrato? Sí, es la posibilidad que nos ofrece este latinajo que has introducido, la cláusula rebus sic stantibus, que se entiende que es la rebus sic stantibus. Siempre que continúe igual se llama, esa se traduce literalmente. Esto quiere decir que hay determinadas situaciones que no se han previsto en el contrato, y no solo porque no se han previsto en el contrato en el momento en que se firma, sino que son imposibles de prever. ¿Qué sucede con un contrato de arrendamiento de hace 5 años o de 3 años, un contrato de local de negocio? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí o los telespectadores nos podíamos pensar la situación de pandemia, de crisis sanitaria, con el correspondiente estado de alarma decretado por el gobierno y el confinamiento que hemos vivido y estamos viviendo, aunque sea parcialmente. Eso es una situación que en ningún caso podíamos haber previsto en el momento de la firma del contrato. Pues bien, esta cláusula lo que viene a decir es que, en arreglo a la buena fe que debe inspirar la aplicación e interpretación de la ley, en el caso de que haya un desequilibrio en las contraprestaciones de las partes, puede solicitarse del juez que lleva a cabo, en aplicación de esta cláusula, una moderación de la renta, o bien eliminarla por completo durante un periodo de tiempo. Pues puede incluso llegar a eliminarlo, y de hecho ya hay sentencias en ese sentido en algunas provincias de España.
Entiendo que, claro, todo esto, como siempre, María, habrá que argumentarlo documentalmente muy bien, pero ¿cuáles serían, digamos, esos requisitos a los que nos podemos acoger para que se aplique esta cláusula? Pues efectivamente, Chimo, se tienen que dar determinados requisitos, ¿eh? Esto no es una cláusula que se pueda aplicar de manera universal a cualquier tipo de contrato. Esos requisitos, te lo avanzaba un poquito Ignacio en su respuesta anterior. Lo principal es que se haya producido un cambio de las circunstancias, pero un cambio drástico, un cambio radical de las circunstancias actuales en relación a las que existían en el momento de la firma del contrato, producidas por un hecho que ha sido imprevisible, es decir, que de ninguna manera hubiéramos tenido ocasión u oportunidad de poder prever una situación parecida. Pues ejemplo de ello es la pandemia que estamos sufriendo. En segundo lugar, que ese hecho imprevisible haya dado lugar a una desproporción exorbitante entre las partes. Sabemos que los contratos, pues ambas partes tienen derechos y obligaciones y contraprestaciones recíprocas. Bueno, normalmente suelen estar moderadas. El hecho de que se produzca ese hecho imprevisible produce una desproporción muy grande entre las partes. Y en tercer lugar, que además no exista ninguna otra forma de reequilibrar la situación anterior que existía en el momento de firma del contrato. Es por ello que en ese caso se aplica la rebus sic stantibus precisamente con esa finalidad, la de restablecer el equilibrio. Entiendo, claro. Entonces, ese hecho imprevisible a una inmensa mayoría de los negocios comerciales en nuestros pueblos y ciudades estarían afectados porque la pandemia, desde luego, excepción hecha de algunos sectores, no sé, alimentación se me ocurre, por ejemplo, están realmente afectados. El resto de requisitos también habría que valorarlos, pero esta cláusula rebus sic stantibus, ¿está pensada, digamos, para cualquier tipo de contrato o contratos específicos? Está pensada para determinados tipos de contrato, tienen que tener determinada forma. En primer lugar, se tiene que tratar de contratos recíprocos, es decir, bilaterales, donde ambas partes, como te comentaba antes, tengan unos derechos y unas obligaciones y unas prestaciones recíprocas. Y en segundo lugar, que además sean contratos de tracto sucesivo, es decir, que tengan determinada duración en el tiempo. No serían aplicables, por ejemplo, a un contrato de compraventa, puesto que se materializa en el momento en el que se hace esa reciprocidad entre las prestaciones. Pero sí, por ejemplo, para un contrato de arrendamiento de un local de negocio, por ejemplo, tiene una duración en el tiempo y además es un contrato bilateral. Perfecto, y antes lo apuntabas también, Ignacio, claro, ¿quién es la persona o quién tiene que decidir si es aplicable o no es aplicable? ¿Hay que ir al juzgado a que determine el juez? Sí, claro, pues si no estaríamos ante lo que apuntabas al inicio, esa decisión unilateral del inquilino de decir, pues ahora yo no pago y bueno, pues aquí no pasa nada y el propietario pues tiene que someterse a esa decisión personal del inquilino. No, hay que interponer la correspondiente demanda, desde luego con la debida postulación, abogado, procurador y solicitándole al juez que, dada la situación de pandemia, y como consecuencia de ese desequilibrio en las obligaciones que tienen las partes, por ejemplo, el propietario tiene la obligación de dejarme disfrutar, obviamente, del local y yo de pagarle. Como yo no puedo disfrutar del local, ¿por qué? Porque lo tengo cerrado, porque es un restaurante y como consecuencia de la declaración del estado de alarma lo tengo cerrado, pues obviamente las prestaciones recíprocas que tenemos, el propietario y el inquilino, sufren una desproporción importante porque yo no puedo disfrutar de mi local. Entonces, pero sí que tengo obligación de pagar la renta y es como consecuencia de la situación de pandemia. Entonces, esa situación de desequilibrio que se produce, que yo no puedo disfrutar pero sí tengo que pagar, es lo que motiva, en aplicación de la regla de la buena fe, en la interpretación y aplicación de la ley, es a lo que puede llevar al juez a acordar la reducción de la renta o incluso la eliminación, pero siempre, a lo que me preguntabas, siempre es una decisión del juez. Es el juez el que tiene la autoridad por la Constitución española de juzgar y ejecutar los juzgados. Se me ocurre si los jueces y tribunales están siendo, digamos, favorables a que en las circunstancias que concurran aplicar esta cláusula, podría utilizarse también para negociar eventualmente con un propietario que no admite la negociación, poder decirle, oiga, yo voy con vosotros que sois mis abogados, y me decís, oiga, mire, es que yo tengo este recurso, acudiría al juez
y al final el juez me va a dar la razón, porque me asiste la razón. ¿Sería una posibilidad de negociar, digamos, en casos en los que la negociación es complicada, decir, oiga, tengo este recurso judicial, ¿no? ¿Puedo activar, digamos, se puede activar esta cláusula? Es una posibilidad, desde luego, de extrajudicialmente, lo que dices de una manera voluntaria y fuera del juzgado, intentar llegar a un acuerdo y pactar esa reducción. Ten en cuenta que el juez no nos va a reducir la renta sí o sí. El juez actúa en base a un principio que se llama de legalidad. O sea, hay una ley, hay una jurisprudencia que crea el Tribunal Supremo mediante la interpretación de la norma en más de 2 sentencias. Entonces, el juez siempre va a tomar una decisión en base a ese principio de legalidad y a lo que dice el Tribunal Supremo de la jurisprudencia. No es algo que no esté sometido a nada, pero bueno, intentarlo desde luego. Yo creo que todos los propietarios, todos los inquilinos de locales de estos servicios que han sido gravemente afectados por la declaración del estado de alarma tienen que intentar agotar todas las vías antes de llegar a un juzgado. Desde luego a nosotros, todos los inquilinos de estos servicios nos preguntan, y sí que intentamos agotar todos estos caminos antes de llegar. La negociación, claro, luego, sí, ya lo hemos hablado en otros programas. Acudir a la vía judicial es el último recurso. Es el último recurso porque podemos vernos abocados a mucho tiempo, a que se dilate mucho en el tiempo por saturación de los juzgados, por muchas demandas, por retrasos que son conocidos por todos. Entonces, intentar agotar las vías extrajudiciales, pues desde luego son bien recibidas por nuestra parte como letrados, y es lo que asesoramos a los clientes. Pero conocemos en efecto que hay esta cláusula que puede asistirnos, desde luego, el derecho, si así lo deciden los tribunales. ¿Serviría, María, tanto para un contrato de arrendamiento de un bajo o de un local comercial y también para una vivienda? En teoría debería servir igualmente, puesto que nos encontramos ante contratos ambos recíprocos, como decíamos antes, y de tracto sucesivo, es decir, con una duración en el tiempo. Entonces, teóricamente parece que debería aplicarse igualmente, pero en la práctica no es así. Y no es así por un motivo esencial que comentábamos hace un momento. La persona que tiene un local comercial y que se encuentra en esta situación no puede llevar a cabo su actividad. Es decir, se ve abocado a tener que pagar una renta mensual cuando no puede abrir su negocio. Sin embargo, una persona en su vivienda es posible que no pueda pagar la renta, pero está disfrutando de su vivienda. Y hoy en día, además, es probable también que esté recibiendo algún tipo, o que pueda recibir algún tipo de ayuda por parte del gobierno para poder sostener mínimamente esa renta. Con lo cual, en la práctica, son situaciones diferentes, y ese es el motivo por el que se aplica pues con mucha más asiduidad en los tipos de contrato de arrendamiento de local de negocio. Por tanto, intuyo que en un proceso, digamos, de desahucio en una vivienda, esta cláusula no sería aplicable, Ignacio. Bueno, es lo que ha dicho María. Como aplicación, desde luego, esta regla de interpretación, la rebus sic stantibus, está prevista para los requisitos que dijo María anteriormente. O sea, contratos de duración en el tiempo, que existan obligaciones recíprocas entre las partes. Yo disfruto de la vivienda y tú me tienes que pagar de la renta, tú me tienes que pagar el alquiler, pero desde luego, claro, ese desequilibrio que se produce, que se debe producir, tan importante entre las obligaciones de las partes, no se da en el arrendamiento de vivienda. ¿Por qué? Porque es lo que dice María. O sea, yo sigo disfrutando de esa propiedad que tú me has cedido en arrendamiento, claro, y encima puedo tener ayudas. Disfrutar de tu vivienda, claro, cosa distinta es el restaurante, la pizzería. Eso es distinto. ¿Por qué? Porque son negocios que se han visto afectados drásticamente por la declaración del estado de alarma. Es decir, son negocios que se han tenido que cerrar obligatoriamente, y han tenido que cerrar, y luego con determinadas medidas restrictivas que las estamos viviendo hoy en día, de aforos limitados. Entonces, ahí sí que esa declaración de la autoridad competente mediante la declaración del estado de alarma sí que me afecta a mí en el disfrute del local, porque no lo puedo abrir, pero aún así persiste la obligación de pago de la renta. Entonces, ahí sí que se produce ese desequilibrio en donde tiene la naturaleza jurídica, la cláusula rebus sic stantibus. Entonces, ahí es más factible, y de hecho se está ya acordando y aplicando por los órganos judiciales.
Suena complicado, desde luego, la cláusula, pero desde luego nos lo han explicado de manera bien sencilla y en la aplicación del día a día. Ignacio, María, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Un placer. A vosotros desearos, como siempre, que paséis muy buena tarde y quedáis en la mejor compañía aquí en Levante Televisión. Volvemos a vernos y escucharnos mañana. Que paséis buena tarde.